Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Roberto Vides Almonacid. Él es un biólogo argentino que reside hace ya 14 años en Bolivia. Doctor Vides Almonacid, muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar en el programa. No, muchísimas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, hablando del doctor Vides Almonacid, indicar que tiene un doctorado en Ciencias Biológicas en Argentina y también hizo una maestría en Costa Rica. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Con él esta noche vamos a un poco hablar de la importancia del conocimiento tradicional en ámbitos de cambio climático, de calentamiento global. Así que vamos a empezar un poco tratando de rescatar el valor del conocimiento tradicional en este aspecto de adaptarse a los cambios climáticos que tenemos. Así es. En general se ha considerado que el conocimiento tradicional o los saberes ancestrales han sido respuestas exclusivamente localizadas para las comunidades a donde esos conocimientos se han ido desarrollando y acumulando. Y siempre se lo ha visto como algo que estuvo de alguna manera reñido con los paradigmas del conocimiento científico occidental. En el ámbito de lo que es la emergencia global del cambio climático, todos los impactos que están generando a diferentes escalas en la sociedad, desde hace varios años se ha venido estudiando e identificando cuál es el valor, el aporte de ese conocimiento tradicional a las estrategias de adaptación al cambio climático. ¿Por qué razón? Porque desde que se dio una luz de alerta del incremento de temperatura, todo lo que es el calentamiento global, se han buscado diversas alternativas y estrategias para poder mitigar por un lado, ¿no?, el tratar de deforestar menos, tratar de cambiar las matrices energéticas basadas en los combustibles fósiles a nivel global y toda una serie de otras medidas, pero hay una realidad, por más de que logremos hoy dejar de emitir gases de efecto invernadero, la tendencia, la ralentización del cambio de temperatura va a demorar decenas de años y por lo tanto es inevitable. Entonces, por esa razón debemos hablar de, además de mitigar, que es una responsabilidad individual y global, es cómo adaptarnos. Y se fueron desarrollando varias estrategias, varios enfoques. Y siempre esos enfoques, sobre todo impulsados por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, estuvo vinculado, por un lado, en el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Es decir, siempre la infraestructura o la tecnología nos va a salvar de los grandes problemas. Aportan, no cabe la menor duda, pero también se han tenido otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, las comunidades más vulnerables a los impactos del cambio climático son justamente las comunidades rurales, no solamente en Bolivia o en América Latina o en los Andes tropicales, sino también en todo el mundo, y mirando entonces de fortalecer sus capacidades para, digamos, responder a esos impactos del cambio climático, por ejemplo, sequías, inundaciones, etc. Pero pocos vieron el valor que el conocimiento que esas propias comunidades tienen para responder a los cambios y a la incertidumbre de la alteración del medio ambiente. La alteración del medio ambiente, ellos han convivido, han evolucionado con esos cambios. Hoy, cuando uno habla de cambio climático, es porque se exacerban esos patrones que históricamente se han venido repitiendo. Es decir, hoy hay sequía, antes también había sequía, pero las sequías hoy son más extremas. Los efectos, los eventos extremos también.
Entonces, ellos, todas las comunidades a nivel global, pero en particular en América Latina y especialmente en los Andes tropicales, tanto en la zona andina como en las tierras bajas, existe una diversidad de respuestas enormes. Esas respuestas ayudan a identificar los umbrales de cambio de los ecosistemas. Es decir, por ejemplo, la capacidad productiva del suelo o los cambios en los tipos de cultivos o en la alteración de los peces, por ejemplo, o de la fauna, que son fuente, o de frutas silvestres, que son fuente de alimentos. Ellos reconocen cuando los eventos y los cambios ambientales, sobre todo climáticos, determinan un umbral del cambio del sistema y por lo tanto generan respuestas adaptativas para poder sobrevivir en ese entorno cambiante. Ese es uno de los principales valores que tiene el conocimiento tradicional. Y es otra perspectiva de ver el conocimiento tradicional, no solamente por los saberes en términos espirituales, o en términos de la medicina, o en los términos organizacionales, sino también en el aporte de ese conocimiento a otras escalas de la sociedad. Técnicas, por ejemplo, en Perú de la cosecha de agua, o técnicas en las comunidades amazónicas en Colombia, el conocimiento de las técnicas desarrolladas y la respuesta generada son aportes en los cuales el resto de la sociedad, no necesariamente indígena o rural, sino también urbana, puede tomar de referencia. Bueno, y al respecto, digamos, tal vez puede mencionar algunos ejemplos donde realmente se rescata el valor del conocimiento tradicional hacia, digamos, métodos, hacia posibilidades de adaptarse al cambio climático. Exactamente. Los últimos ejemplos que les daba es parte de esa respuesta, pero algo muy interesante que quiero compartir es que hace algunos años con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, UICN Sur, cuya oficina para América del Sur está en Quito, y otras organizaciones con apoyo de la cooperación española, entidades como la que yo dirijo, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano acá en Bolivia, pero otras como el Instituto Tropenbos en Colombia, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en Perú, Agroveterinarios Sin Fronteras también acá en Bolivia. Desarrollamos un proyecto que se llevó a cabo en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en comunidades en tierras altas y en tierras bajas, 2 por país, donde el enfoque ha sido conocer cuáles eran los saberes ancestrales, el conocimiento tradicional vinculado a la biodiversidad como respuestas a los cambios climáticos. Ese estudio, y de ese estudio surgió un libro que se llama Sabiduría y Adaptación, es el primer documento para Sudamérica que rescata todo ese conocimiento y su aporte a la adaptación al cambio climático. Lo hemos coeditado en UICN a esa publicación. Nos ha permitido, diríamos, sistematizar la enorme diversidad de respuestas que existen en las comunidades. Si uno las multiplica, simplemente hemos trabajado con 8 sitios, si uno multiplica los cientos y miles de comunidades que hay en los diferentes ámbitos ecológicos de los Andes tropicales, la diversidad de respuesta a el cambio climático es enorme. Entonces, voy a recordar algunos ejemplos. Los patrones de cambio del uso del suelo por parte de ganadería pequeña, los comunarios, por ejemplo, en la zona altoandina, en Perú, detectaron una serie de indicadores de erosión del suelo, de degradación del ecosistema. Entonces, cambiaron los patrones de pastoreo, no solamente es las cargas ganaderas, sino también el tipo de rotaciones, y esos cambios y esos umbrales que no habían sido detectados en términos técnicos, han permitido después mejorar el análisis y establecer cuál era la capacidad de carga de esos ecosistemas para el manejo productivo.
Otro, el de poder promover el conocimiento y el aprovechamiento de la pesquería en ríos amazónicos en Colombia, que hay un caso anecdótico muy interesante. En una comunidad, en Guacamaya se llama, en la zona amazónica de Colombia, los indígenas tienen un conocimiento de la ictiofauna porque su vida depende de esa fuente de proteína. Entonces conocen muy bien no solamente la diversidad de especies, sino también el comportamiento de las especies. Fueron un equipo de biólogos especialistas, hicieron todo el inventario y dijeron acá hay, no recuerdo exactamente el número, pero algo así como 34 especies de peces. Pero los ancianos y los que son los encargados del aprovechamiento de ese recurso, dijeron no hay 34, hay 35. No puede ser. Este es diferente a este. No, pero los taxónomos dijeron, no, estos son exactamente iguales. No, porque este se reproduce de esta manera y este en este otro periodo y en este otro sector del río. Hicieron estudios de ADN y efectivamente eran de especies distintas. Es decir, el nivel, la finura del conocimiento supera y en muchos casos los paradigmas del conocimiento occidental. Y lo digo con conocimiento de causa al ser un biólogo formado justamente dentro de esos paradigmas. Y así muchos otros ejemplos que nos permiten identificar estrategias o prácticas, buenas prácticas, para que el resto de la gente que no ha tenido esa historia, diríamos, parafraseando, coevolutiva con su ambiente, nos permite mejorar nuestras capacidades de adaptación y mejorar las condiciones. Bueno, nuestra relación con el conocimiento tradicional, con los saberes ancestrales, no es una relación, digamos, fácil, porque a veces pensamos que esos tipos de conocimientos son retrógrados ante los grandes descubrimientos de las nuevas tecnologías. Bueno, sin embargo, ¿cómo se articula el conocimiento tradicional con las diferentes estrategias, en este caso específico, para luchar contra el cambio climático? Exactamente. Justamente, toda esta diversidad de respuestas, articulados con al menos otros 3 enfoques de adaptación al cambio climático. Uno de ellos, la adaptación basada en ecosistemas, que es el de mantener la infraestructura verde, el de mantener la capacidad de los ecosistemas naturales para proveer servicios ecosistémicos a la sociedad, se articula con la adaptación basada en infraestructura y tecnología, porque en muchos casos el conocimiento, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de infraestructura en muchos casos es imprescindible para poder dar respuestas en diferentes escalas espaciales a los impactos del cambio climático, temas de inundaciones, por ejemplo, o temas de sistemas de riego, por ejemplo. Y el otro enfoque es el de adaptación basado en comunidades, pero desde la perspectiva, diríamos, del fortalecimiento de sus capacidades de respuesta dentro de nuestro concepto más occidental. Mejorar sus condiciones de vida, que tengan mejor desarrollo económico, que tengan mejor acceso a tecnologías y demás. Es un enfoque más asistencialista. Y es allí donde el conocimiento tradicional articula con los otros 3. Permite, por ejemplo, para el desarrollo de sistemas de riego y nuevos enfoques y técnicas de cultivos, todo el aprendizaje, los que son los calendarios, el desarrollo de los sistemas hídricos, el ciclaje de nutrientes, las rotaciones de uso del suelo y demás, sirven de referencia para, diríamos, acciones más tecnificadas. Por el otro lado, para dar respuestas a este enfoque más asistencialista de lo que es la adaptación basada en comunidades, el propio conocimiento articula con ese enfoque y potencia, ¿no? Tiene sus riesgos, porque también puede degradar, pero en muchos casos, si se articula bien, potencia esos conocimientos y esas habilidades y esas respuestas, porque tiene
mayores insumos, ¿no? Porque tiene mayores recursos económicos y demás. Y principalmente se articula con la adaptación basada en ecosistemas. ¿Por qué? Porque justamente la adaptación basada en el conocimiento tradicional han sido las respuestas para mantener la infraestructura verde de su entorno natural, ¿no? Entonces es allí donde todavía tenemos muchísimo que aprender, muchísimo que rescatar y muchísimo para descubrir y valorar sobre todo. Justamente lo que un poco ya afirmábamos, cómo andamos con una suerte de reconocimiento de parte de la sociedad, las instituciones, los políticos. ¿Realmente valoran el conocimiento tradicional, valoran los saberes ancestrales? Es una pena dar una respuesta negativa, pero decir estamos muy mal en ese sentido. En primer lugar, porque hay toda una serie de prejuicios, yo diría preconceptos y prejuicios sobre el conocimiento tradicional. En primer lugar, la dificultad de escalamiento. Cuando uno dice esta práctica puede ser escalable, es así, es factible, pero el poder en la práctica escalarlo no es simple, pero es una barrera que hay que saltar. La segunda barrera tiene que ver justamente con los prejuicios de la ciencia occidental, ¿no? El conocimiento tradicional está vinculado muchas veces, la mayoría de las veces, con enfoques animistas también y espirituales, porque tienen un sentido en el desarrollo de ese conocimiento, un sentido también espiritual. Entonces, claro, la ciencia occidental dice, no, pero esto es difícil de replicar en términos, diríamos, académicos o de los métodos científicos tradicionales. Entonces, ahí tenemos un segundo escollo. El tercer escollo, y uno de los más graves, es la erosión del conocimiento tradicional. Si uno ve cuál es la tendencia en Sudamérica, para no irnos más allá, del crecimiento y la desproporción de la población rural versus urbana, es alarmante. Hace 30 años, por ejemplo, en Bolivia, la relación podría haber estado 60-40, 40 rural, 60 urbana. Hoy estamos superando los 75, posiblemente lleguemos a los 80. El promedio de las ciudades o de los países en Sudamérica está entre el 80 y el 90%. ¿Qué significa esto? Significa que mucho drenaje de la zona rural de los jóvenes hacia los centros urbanos. En ese pasaje de padres a hijos y sobre todo de abuelos a nietos hay una o dos generaciones de conocimiento que se ha perdido. Entonces, a eso le sumamos el cuarto escollo, que es la no valoración dentro de las políticas públicas de la importancia que tiene ese conocimiento y también del reconocimiento de la pérdida y de la erosión. Con eso es como cuando se extinguen las especies. Se extinguen y la extinción es para siempre, no se rescata. Un conocimiento, un saber, una práctica que se pierde, así como tantas lenguas que también locales que se pierden, son insustituibles. Entonces, una de las obligaciones que tenemos es dar una voz muy fuerte de alarma respecto a que los países, inclusive países como Bolivia, que tienen un alto reconocimiento del valor de los pueblos indígenas, aún no existen políticas orientadas a poder rescatar, sistematizar y políticas que permitan también mejorar las condiciones de la ruralidad. Y entonces, ¿qué está ocurriendo hoy como hoy con el conocimiento, digamos así, tradicional? Lo que está ocurriendo es que hay una erosión, por el otro lado hay esfuerzos, como por ejemplo el evento en el cual estamos en estos días, de este encuentro internacional de saberes y haceres de los pueblos, de los pobladores rurales andinos, son iniciativas que permiten poner en la palestra la importancia de esos saberes y esos haceres, ¿no? El saber y el saber hacer, en el marco de lo que son las necesidades, y no solamente de la adaptación al cambio climático, sino del tema medicinal, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de reconstituir los vínculos, el tejido social
la confianza entre las personas, la organización de la sociedad. Vayamos un rato a conocer el trabajo que está realizando la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Muy bien. ¿Cómo andamos? También a uno le encantaría decir una respuesta excelente. No, no estamos bien, porque las corrientes de cambio en el uso del suelo, por el desarrollo de la agroindustria por un lado y también por el desarrollo de otras actividades productivas, están generando algunos impactos muy fuertes. Pero antes que nada, ¿qué es el bosque chiquitano? Bolivia es uno de los países que resguarda el bosque seco tropical más extenso del mundo. Lo comparte un pedacito con Brasil, que prácticamente ya no existe porque está en la zona de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, y un pedacito en el norte de Paraguay que también están terminándolo de destruir. Es decir, que cerca de 13 a 14 millones de hectáreas todavía de bosques secos tropicales, que se denominan bosque seco chiquitano porque se encuentran en la región de la Chiquitania, de las misiones jesuíticas chiquitanas, es realmente el patrimonio natural del país y uno de los patrimonios naturales del planeta más relevantes. ¿Qué hacemos como fundación? La fundación justamente este año ha cumplido 19 años. Venimos trabajando desde el arranque del 2000, se fundó a fines del 99. Hemos trabajado y trabajamos en ayudar a los gobiernos locales, a las comunidades locales, en el ordenamiento y la ocupación de su territorio, porque es la manera más inteligente de poder ordenar la casa. Es ahí donde el conocimiento que tienen las comunidades locales es fundamental para el ordenamiento del territorio, a dónde tienen sus fuentes de agua, de dónde extraen sus recursos silvestres para la fruta, la fauna, las zonas de los chacos para los cultivos y demás, las variedades que se utilizan y demás. Entonces, esa fue una línea muy fuerte en la cual la Fundación ha trabajado. También en el esfuerzo de promover la conservación in situ, promoviendo áreas protegidas, pero de caracteres locales, municipales, con gestión local, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por otra vía, desarrollar, rescatar y fortalecer a las comunidades locales en cadenas de valor basadas en los recursos silvestres. Es allí que se desarrollaron cerca de 7 cadenas de valor. La más emblemática es la almendra chiquitana, que es un árbol silvestre que antiguamente los indígenas chiquitanos consumían es como una pequeña almendra y con un altísimo valor energético, una de las nueces de mayor calidad y que estaba perdido, absolutamente. Entonces, desde hace 10 años, la Fundación ha venido trabajando con asociaciones locales, no solamente se rescató, no solamente se lo puso en el mercado internacional ahora, sino que también hubo un proceso de revalorización del bosque por parte no solamente de los locales, sino de toda la demás gente que no necesariamente está fuertemente vinculada con el territorio. Y hoy ya hay iniciativas, ya desde hace 4 o 5 años, de reforestar con esta especie, es decir, una especie nativa, silvestre, está siendo ahora plantada para que en 3 a 4 o 5 años el volumen de cosecha realmente mejore las condiciones sociales y económicas, en particular de mujeres y niñas, que son los que cosechan. Ese es un ejemplo, y de ahí varios otros ejemplos. Y otra de las líneas es justamente el promover la gestión de los recursos hídricos para la adaptación al cambio climático. Una de las zonas más críticas de sequía es justamente los bosques secos. Y en el caso del bosque seco chiquitano, lo que es el oriente de Santa Cruz, se encuentra sobre el escudo precámbrico chiquitano, el escudo brasilero, como se denomina, que se comparte con África también cuando los dos continentes estuvieron unidos en la Gondwana, y por lo tanto el acceder a agua subterránea es muy costoso y muy difícil. Entonces depende principalmente del agua superficial.
Entonces, si se deforesta y no se conservan las fuentes de agua, ese es un tema clave. Entonces, la Fundación también se enfoca en desarrollar esas líneas de trabajo. Bueno, doctor Vides Almonacid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Temas muy importantes, hemos rescatado el valor de los saberes y haceres de los, digamos, de los conocimientos tradicionales ante lo que significan las provocaciones por el cambio climático. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Estimados televidentes, esperamos que el programa de esta noche haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.